¿Qué significa convertir en libertinaje la gracia de Dios? ¿Qué es lo que significa convertir en libertinaje la gracia de Dios? Bueno, el ser humano ha sido salvo por gracia. Gracia es recibir sin ningún mérito, recibir gratis. El pecado es un delito que el ser humano comete contra Dios y que lo va a cometer hasta que se muera. Mentir, tener malos deseos, malos pensamientos, codiciar, hablar mal de un prójimo, tener malos pensamientos, saber hacer lo bueno y no hacerlo, o sea, se peca por omisión. Hay tantas formas en que nosotros los seres humanos vamos a cometer pecados hasta que nos muramos contra Dios. Y el hombre tiene que entender que desobedecer a Dios en sus mandamientos, no mentirás, no cometerás adulterio, no codiciarás, un solo mandamiento, que el hombre desobedezca, eso es pecar, convierte al ser humano en un reo de juicio eterno, un alma condenada al mismo infierno. Y la tragedia del ser humano es que el ser humano no quiere reconocerse así, no quiere verse así. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Un día tú mentiste, tuviste un mal deseo, tu alma quedó condenada al lago de fuego, a la muerte eterna. Y esa es tu realidad. Y tu alma necesita ser salva. Y cuando tu alma ha quedado condenada, y eso le pasa a todos los seres humanos del mundo, a mí también me pasó, cuando tu alma ha quedado condenada a la muerte eterna de tu alma, porque el alma humana tiene existencia eterna, de tal manera que el alma va a existir eternamente en estado de muerte, para toda la eternidad, abandono de Dios, para toda la eternidad, o en estado de vida. Existirá eternamente en estado de vida o en estado de muerte. No todo acaba con la muerte física. El ser humano que nunca se arrepintió, entendiendo que arrepentimiento es reconocimiento de que yo estoy condenado. Yo estoy condenado, voy marchando al lago de fuego, he pecado contra Dios. Y Dios ha dicho, te basta un solo pecado. El alma que cometiere un pecado, esa morirá. Ni siquiera 2, ni 3, ni 4 pecados, uno. A mí me bastó uno. A Adán, para ser expulsado del huerto, le bastó un pecado. No 2, ni 3, ni 4. Lo único que le va ocurriendo al ser humano, en tanto el ser humano vaya viviendo en este mundo, es que el ser humano va a ir pecando, y lo único que le va ocurriendo, y sin que el ser humano haya sido sustituido por Cristo en la cruz del Calvario, lo único que le va ocurriendo al ser humano es que su alma va siendo cada vez más condenada a la muerte. Es decir, el ser humano va acumulando sentencias, condenas, más grados de condena a la muerte. Y este proceso de sentencias a la muerte no es reversible. Es decir, basta que tú hayas cometido un solo pecado, que una vez le mentiste a tu mamá, listo, que una vez tú codiciaste, que una vez, sabiendo hacer lo bueno, te abstuviste de hacerlo, pecaste por omisión. En Santiago 4:16, Santiago 4:17 dice, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, ahí que tu alma quedó condenada al infierno. Y cuando el ser humano ha quedado su alma, el alma del ser humano, condenada al infierno, no hay nada más que tú, que yo, que podamos hacer o dejar de hacer para que la sentencia a la muerte, que ya cayó sobre mí por haber pecado, quede sin efecto. Entonces yo tengo que irme al infierno. Y no hay más. Y no hay más. No es cierto que tú vas a un cura católico, entras a una urna y le dices, Padre, he pecado. Y el Padre te dice, confiesa tus pecados, hijo mío. Bueno, mentí, robé, tuve un mal deseo y le hice esto a mi papá, le hice esto a mi vecino, hice estos pecados. Y el cura te dice, o el sacerdote católico te dice, bien, reza 10 Ave María y 10 Padre Nuestro y tus pecados te son perdonados. No, eso es mentira. No, ningún pecado es perdonado, sino que es castigado con la muerte del alma.
Bueno, tú dirás, pero es que Dios es muy bueno, Él nos perdona los pecados. Dios, aquí, en la cruz, te perdonó penalmente todos tus pecados. Y tú debes creer esto. Debes creer que tú serás un inmundo y perverso pecador, al igual que yo soy un inmundo y perverso pecador ante los ojos de Dios. Yo ante los ojos de los seres humanos soy muy santo, un hombre bueno, recto, íntegro, buen vecino, buen trabajador. Pero ante los ojos de Dios yo soy un inmundo y perverso pecador. Punto. Te duela o no te duela, así te ve Dios, a ti y a mí. Como está escrito, Romanos 3, versículo 10 en adelante, como está escrito ya en la santa palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno ante los ojos de Dios. No hay ni siquiera uno. Tú, ante los ojos de tu papá, tu mamá, tus vecinos, puedes ser la Madre Teresa, el Padre Pío, un hombre muy santo. Pero no ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios no hay hombre que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Arrepentimiento y reconocimiento. Primero, de que yo voy a ser una persona mala ante los ojos de Dios, no ante mis vecinos. No, ante mis vecinos yo voy a ser muy bueno. Me van a aplaudir. Qué bueno eres tú, te tienes ganado el cielo. Pero ante los ojos de Dios yo soy malo. La escala de Dios no es la escala humana. Nosotros vamos a cometer pecados porque somos pecadores y lo seremos hasta que nos muramos, y vamos a cometer pecados, lo queramos o no, hasta que nos muramos. Y no reconocer esto es no arrepentirse. Entendiendo que arrepentimiento es metanoia, ¿verdad? Eso es arrepentimiento. Arrepentidos, metanoia, cambio radical de las creencias. Arrepentidos, empezó a demandar el Señor, iniciando su ministerio en la tierra, y creed en el Evangelio. Entonces, lo único que le va pasando a un ser humano, sin que haya sido sustituido en un juicio de condenación por todos sus pecados, por Cristo en la cruz del Calvario, lo cual es la realidad, eso ocurrió en la tierra de Jerusalén hace 2000 años, todos hemos sido sustituidos judicialmente, en donde Cristo puso su vida, en vez de la tuya, en vez de la mía, para Él ser cargado con los pecados que vamos a cometer durante toda nuestra vida. Toda nuestra vida vamos a pecar. Y los pecados no se borran cuando uno los confiesa con un cura católico. No, eso es mentira de la religión católica. Tampoco tú eres salvo cumpliendo los mandamientos, dejando de pecar, guardando santidad. No, no. Si tú dejas de pecar, guardas los mandamientos para ser salvo, más condenado vas. Más condenado. El ser humano es salvo de él pagar por sus pecados con la muerte de su alma eternamente en el infierno, acá, para esperar en tormentos el juicio de condenación por todos los pecados. El ser humano es salvo de esto creyendo la verdad, creyendo lo que ya ocurrió, un hecho verdadero, dejando de creer mentiras religiosas, creyendo la verdad de que Cristo Jesús murió por tus pecados, por mis pecados, acá en la cruz del Calvario, conforme a lo que estaba escrito, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. A ti te basta creer la verdad. Un hecho acontecido, totalmente consumado, una obra de salvación que Cristo la consumó, la sacramentó, la selló, la acabó. La salvación de tu alma ha sido lograda por Cristo. Y a ti se te hace efectiva solamente por creerla. Entonces, como dije al principio, ¿qué significa convertir en libertinaje la gracia de Dios? Significa hacer creer a las personas que una persona como yo, que ha recibido la gracia de Dios, ha recibido la salvación sin mérito, y que ahora cuando yo vivo y peco, nunca más mi alma es condenada a la muerte por pecar, nunca más, por cualquier pecado que yo cometa, cualquier tipo de pecado, cualquier cantidad de pecados, lo que yo quiera en cuanto a pecados, no importa la clase de pecados que cometa, por ningún pecado que cometa, no importa la clase de pecados que cometa, no importa la cantidad, nada más me condenará mi alma a la muerte. El que ya fue condenado en vez de mí y en vez de ti a la muerte y por todos nuestros pecados, fue Cristo en la cruz del Calvario. Yo he sido salvo por creer esta verdad ocurrida en la cruz del Calvario, hace 2000 años. Esta es la verdad. Es un hecho histórico, es un hecho registrado,
por historiadores y en la Biblia, testificado por muchos testigos, que Cristo Jesús murió en vez de nosotros, en vez de ti, en vez de mí, en lugar de ti, en lugar de mí, en la cruz del Calvario. Cristo se puso en lugar de ti, voluntariamente, en lugar de mí, para Él ser imputado penalmente, en el aspecto judicial, con todos tus pecados que vas a cometer toda tu vida, con todos los pecados míos que yo voy a cometer durante toda mi vida. Él siendo cargado o imputado judicialmente, penalmente, con los pecados que vamos a cometer tú y yo toda nuestra vida. Entendiendo que un solo pecado, por sí solo, un pecado, una desobediencia a los mandamientos de Dios, una mentira, un mal deseo, hablar mal de alguien, burlarme de alguien, todo eso son pecados. Sabiendo yo hacer lo bueno, me abstuve de hacerlo, pequé por omisión, y eso también condena el alma a la muerte. Pequé por incredulidad, en Romanos 14, 23 dice, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Yo no creí a Dios, pequé, mi alma quedó condenada a la muerte. Y cuando volví a pecar, más grado de condena a la muerte para mi alma. Y cuando mi alma ha quedado condenada a la muerte, no hay nada que yo pueda ofrecerle a Dios. No, porque el pecado se condena con la muerte del alma, y nada más. Entonces las religiones te hacen creer que tú, ofreciéndole obras a Dios, así tú vas a lograr evitar el infierno. Y no, porque el pecado es un delito de pena de muerte para el alma. Un pecado. Los pecados no se promedian con buenas obras. Y las distintas sentencias que el ser humano va, digamos, adjudicando sobre él por los pecados que va cometiendo, no se negocian, no se intercambian. No se intercambian por tener una vida en santidad, dejar el pecado. La religión establece una irracionalidad. Por ejemplo, todo ser humano sabe que necesita ser salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de no haber cumplido los mandamientos de Dios. De no haber cumplido uno. ¿Qué es lo que es pecar? Bueno, el pecado condena al alma a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces, ¿qué es lo que es pecar? Pecar es infringir un mandamiento. Ni siquiera 2 ni 3. Eso también es pecar. Pero el pecado se concibe solamente cuando yo desobedezco un mandamiento. Todo aquel que comete pecado infringe, incumple, desobedece también la ley de los mandamientos de Dios. Porque el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. La primera carta apostólica de Juan, capítulo 3, versículo 4. Repito, todo aquel que comete pecado incumplió la ley, incumple, infringe, transgrede, hace una transgresión, comete una transgresión, una desobediencia, incumple, infringe también la ley, porque el pecado es un incumplimiento al mandato de Dios a no mentir, a no robar, a amar a Dios, a amar al prójimo. Yo incumplo uno de estos mandamientos, por sí solo, mi alma queda condenada a la muerte, de inmediato. Y cuando el alma del hombre ha quedado condenada a la muerte, no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer. No hay nada que el hombre pueda negociarle a Dios para dejar sin efecto la sentencia de la muerte del alma. Yo he pecado una cantidad enorme de veces y tristemente, aunque no quiera, seguiré pecando hasta que me muera. O sea, sin que Cristo me haya sustituido a mí en la cruz del Calvario, hecho que ocurrió efectivamente, yo voy siendo cada vez más condenado a la muerte. Y no hay más, no hay más. No hay nada que Dios te vaya a recibir a ti, que tú seas bueno, que ayudes al prójimo, que vayas donde un cura católico, un sacerdote y le confieses los pecados al cura. No, no hay nada que tú puedas hacer. Nada. O dejar de hacer. Que tú dejes de tomar, dejes de fumar, dejes de pecar. Que dejes de hacer. O hacer. Yo voy a ayudar al prójimo, yo voy a cumplir los mandamientos, yo voy a ser bueno, voy a guardar los mandamientos de Dios, voy a cumplir sus leyes, voy a ayudar al prójimo. No hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios como moneda de cambio para que la sentencia o las diversas sentencias por los diversos pecados que tú ya has cometido, que yo ya he cometido
y que sin lugar a dudas vamos a cometer, lo queramos o no, hasta que nos muramos, nada que nosotros le podamos ofrecer como moneda de cambio para que esas distintas sentencias por los pecados que siempre vamos a ir cometiendo queden sin efecto. Y eso es la tragedia del hombre, que el hombre no entiende esto, no lo quiere reconocer. Casi todas las personas, cuando escuchan que ha fallecido una persona, un vecino, escriben en las redes sociales: vuela alto, descansa en paz, partió al descanso eterno. Y eso no es cierto, no es verdad. No es verdad que el vecino que murió se fue al descanso eterno. No, no es cierto eso, no es verdad. El vecino que murió ahora se fue a reunir con su mamá arriba, con su hijo, con su abuelo. No, no, eso no es cierto. El vecino que murió y se fue al infierno. Está aquí, esperando en tormentos el juicio ante el gran trono blanco. ¿Y por qué? Porque nunca se arrepintió. Nunca reconoció que estaba condenado por haber pecado. Y que cuando su alma quedó condenada, nada en lo absoluto que él pudiera hacer o dejar de hacer, obras buenas o dejar de pecar, a él lo salvaba de que la sentencia sobre su alma, la condena, quedara sin efecto. No, él murió en sus pecados. No si los pecados se pagan con la muerte eterna del alma siendo lanzada al lago de fuego. Así se pagan los pecados. Los pecados no quedan perdonados cuando te lo perdona un cura católico. Eso no es cierto. Tú has pecado contra Dios. Tu alma ya está condenada al lago de fuego. Y tienes que reconocerlo. Tienes que reconocer tu alma condenada a la muerte. Tienes que arrepentirte, entenderte que necesitas urgentemente ser salvo. Ahora. Y que la salvación de que tú hayas infringido los mandamientos de Dios no ocurre cuando tú dejas de infringirlo ahora. Ya infringiste, ya pecaste. La salvación, producto de haber desobedecido a Dios, no se logra o ahora obedeciendo a Dios. No, ya desobedeciste a Dios. Ya pecaste ya tu alma ya está condenada al mismo infierno. El alma que pecare, esa morirá y no hay más. Y vas al infierno, querido amigo. Vas al lago de fuego, sí o sí. Cuando tú te mueras, te vas a ir al infierno. Esa es tu realidad. Arrepentimiento es transformación radical de las creencias. Yo creo que Diosito es puro amor, que yo cuando confieso los curas mis pecados con un cura, mis pecados son perdonados. Yo voy a perseverar en buenas obras, guardar santidad. Yo me voy a meter a una religión pentecostal, me voy a portar bien, voy a dejar el pecado. Ya pecaste, amigo. Ya cometiste un pecado, al menos uno. Ya tu alma está condenada a la muerte. ¿Por qué tienes que arrepentirte? Porque arrepentimiento es reconocer tu estado judicial, en que tú ciertamente, sin ninguna duda, estás ante Dios. Tu estado judicial es que tu alma, que tiene existencia eterna, ya está condenada al mismo infierno, a la muerte. Basta que tu cuerpo muera, aquí está el umbral de la muerte, y tu alma va al infierno, a esperar el tormento del juicio. Este juicio es sin misericordia. Aquí serán tomadas en cuenta todos los pecados que tú cometiste acá. Tú moriste en tus pecados, porque tú no creíste que Cristo fue tu Salvador. En Juan 8:24 el Señor advierte. Toma muy en serio esta advertencia del Señor. Dice el Señor: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cómo se tiene que entender eso que está diciendo el Señor? En Juan 8:24. Juan 8:24. Si tú no crees que yo, que soy Cristo, Dios, Hijo, tuve que encarnarme para poderte sustituir en un juicio de condenación ocurrido acá en la cruz por todos tus pecados, tomando forma humana, haciéndome hombre, semejante a los hombres, igual que a ti, para yo ser, en vez de ti, en lugar de ti, imputado penalmente, judicialmente, con los pecados que tú has de cometer durante toda tu vida, para yo sustituirte a ti y yo convertirme en el Salvador de tu alma. Yo ser aquel que en vez de ti me puse voluntariamente en la cruz
para ser cargado, imputado con los pecados que tú vas a cometer desde que naces hasta que te mueres. Toda tu vida pecaminosa, yo la he sustituido. En vez de ti, me puse yo. Para yo ser imputado penalmente con los pecados que vas a cometer durante toda tu vida, para yo ser condenado a la muerte, en vez de que tu alma fuera condenada a la muerte, y convertirme en tu Salvador. Y cuando yo morí por tus pecados, por los tuyos, los de toda tu vida, cuando yo fui condenado a la muerte, en vez de que tu alma fuera condenada a la muerte, y eso yo lo hice en efecto en la cruz, morí por tus pecados, y así te salvé y me convertí en tu Salvador. Si no creéis que yo soy tu Salvador, que ya te salvé, que ya pagué toda tu deuda, que yo me dejé cargar con los pecados que vas a cometer toda tu vida, para yo ser tu Salvador. Si no creéis que yo soy tu Salvador, que ya pagué toda tu deuda, que todos los pecados que tú vas a cometer hasta que te mueras, que tú no sabes cuántos los vas a cometer, cuándo los vas a cometer, qué tipo de pecados vas a cometer, yo sí lo sé porque tengo presciencia, yo tengo omnisciencia, yo ya supe toda tu vida, conocí los pecados que vas a cometer toda tu vida, y esos pecados yo me los dejé imputar a mí, sobre mi cuerpo, como está escrito, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, lo de toda nuestra vida. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Él mismo, Cristo Jesús, tu Salvador, Él mismo, Cristo Jesús, mi Salvador, nuestro Salvador, de la condena al infierno por nuestros pecados. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados. Él, dice Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y cuando todos los pecados que vas a cometer toda tu vida le fueron cargados a Cristo, Cristo dice, me fueron cargados a mí, yo fui condenado a la muerte en vez de tu alma. Y con eso te salvé de que tu alma fuera condenada por tus pecados. Los pagué todos yo soy tu Salvador, ya te salvé. Tienes que entenderte totalmente salvo de toda condena debida a cualquier pecado que tú cometas ahora, entendiendo que los pecados que vas a cometer ahora, yo ya los pagué en vez de ti. Que cuando ahora tú cometes pecados, ya no los tienes que volver a pagar tú. Ya te los pagué yo, acá en la cruz. Yo morí, en vez de ti, por todos tus pecados. Este es el anuncio que tú debes creer para ser salvo. Este es el Evangelio. Buenas noticias de salvación. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Oye el anuncio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Todos los tuyos, todos los míos. Todos. Todos. Hasta el último pecado que cometeremos estando en esta vida. Hasta el último segundo antes de morir. Para dejarnos salvos para siempre. Por eso dice Cristo, yo soy tu Salvador. Cree que yo te salvé. Que cuando ahora pecas, nunca más eres condenado otra vez. Aquel que ya fue condenado una sola vez y para siempre por todos tus pecados fue Cristo en la cruz. Si no creéis que yo te salvé en la cruz y me convertí en el Salvador de tu alma, si no crees esto, entonces tú pagarás por tus pecados. Porque tu incredulidad al hecho que yo ya te salvé, que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, tú lo tienes que volver a pagar, porque el que ya pagó por todos tus pecados en la cruz fui yo, dice Cristo, siendo condenado a la muerte, en vez de que tu alma fuera condenada a la muerte. Si no creéis que yo soy tu Salvador, entonces tú tendrás que pagar por tus pecados. Eso es lo que está diciendo en Juan 8:24 el Señor. Advierte el Señor a los incrédulos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, ¿los pagarás tú? Siendo tu alma condenada al lago de fuego, así se pagan los grados de condena por los pecados que tú has cometido, por la acumulación. ¿O tú crees de una buena vez que todos los pecados que vas a cometer durante toda tu vida ya le fueron imputados penalmente a Cristo en lo judicial y Él fue condenado a la muerte en vez de tu alma y por todos tus pecados? Y creyendo esta verdad, lo cual es la verdad, se te hace efectiva la salvación, solamente por creer.
Como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia hemos sido salvos, por medio del creer solamente, por medio de la fe. Y esta gracia de Dios, que es Cristo Jesús, no de nosotros, pues esta gracia de Dios es de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Dios pone la gracia, nosotros ponemos la fe, y ahí se sella el pacto. Cristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz, nos hizo un nuevo pacto, aboliendo el pacto antiguo, en estar obedeciendo la ley de Dios. Ahora la salvación no es por obedecer, por guardar mandamientos, sino por creer que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando yo creo que Cristo murió por mis pecados, lo cual es un hecho cierto, que Cristo fue cargado con mis pecados, los que cometeré toda mi vida, y sobre él fueron la sentencia a la muerte por mis pecados, y Cristo murió por mis pecados, yo ya no tengo que morir por mis pecados. Por mis pecados murió Cristo, en vez de mí, en vez de mi alma. Mi alma ha quedado salva para siempre. Que cuando ahora yo cometo esos pecados que ya le fueron imputados a Cristo, yo ya no los tengo que volver a pagar, porque ya los pagó Cristo. Eso es salvación y vida eterna. Si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, entonces tú los tendrás que pagar. Alguien paga por los pecados, y los pecados se pagan con la muerte eterna del alma. Así se pagan los pecados. Ahora, ¿qué es lo que es hacer, digamos, que la gracia de Dios, qué es lo que es, como dice el apóstol Juan? Vamos a leer el apóstol Judas. Vamos a leer, el apóstol Judas escribe, Judas, no el Iscariote, sino que el apóstol del Señor. Amados, Judas, que es el único capítulo, versículo 13 en adelante. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Lo que te impide entrar a la salvación no es que tú cometas pecados, no. Lo que te condena al infierno ya no son tus pecados, no. ¿Cómo? ¿Cómo si la Biblia dice la paga del pecado es muerte? Romanos 6:23. El alma que pecare, ha dicho Dios, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y tú dices que el ser humano no es condenado por los pecados. No. El ser humano es condenado hoy por no creer que ya todos sus pecados que condenaban al alma humana a la muerte le fueron imputados penalmente a Cristo, y él fue condenado a la muerte en vez de ti, en vez de mí, en vez de tu alma, en vez de mi alma, por todos nuestros pecados, dejándonos a nosotros exentos de toda condena, que por ningún pecado que cometamos ahora, nosotros los tengamos que volver a pagar ahora. Ya los pagó Cristo en vez de nosotros. No creer esto, que ya Cristo los pagó todos y nos dejó con vida eterna, con salvación eterna, es eso lo que te condena. Ya no tus pecados. En segunda instancia, sí, tus pecados te van a condenar tu alma al lago de fuego. Pero en primera instancia, no. Romanos 8:24. Por eso os dije, Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que yo, que soy Cristo, me estoy poniendo en el lugar del Señor, que yo que soy Cristo, ya te salvé de toda condena, que ahora tú tienes vida eterna, porque yo lo prometí. En Juan 10:28 el Señor prometió, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Lo único que dejaba sin inmortalidad al alma, que el alma no quedara inmortal, era pecar, porque el pecar condena el alma a la muerte. Lo único que impedía la inmortalidad al alma eran nuestros pecados, cualquiera. 1, 2, 3. Lo único que impedía la inmortalidad para el alma eran nuestros pecados.
Nuestros pecados condenan a la muerte eterna al alma. Lo que le impide al alma la inmortalidad, la vida eterna, son nuestros pecados. Pero nuestros pecados, todos, los de toda nuestra vida, le fueron penalmente imputados a Cristo. Los cargó todos Cristo. Y Él fue condenado a la muerte en vez de tu alma, en vez de la mía. ¿Entiendes la sustitución judicial? Que Él puso su vida en vez de tu alma, que Él puso su vida en vez de mi alma, de la vida de mi alma, de la vida de tu alma. Tu alma nunca más, por ningún pecado que tú ahora en esta vida cometas, tiene que ser condenada a la muerte. Porque aquel que ya fue condenado a la muerte, en vez de tu alma, en vez de la vida de tu alma, fue Cristo. Y no creer esto es lo único que te condena, porque con eso estás haciendo a Dios un mentiroso. Dios Hijo, Jesús, ha dicho en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna. Primera cosa. Segundo, y no perecerán jamás. ¿Qué es lo que impedía la vida eterna para el alma? Pecar. Es lo único que impide la vida eterna, cometer pecado. Al pecar, el alma queda condenada a la muerte. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros? Se puso, en vez de ti, en vez de mí, para Él ser ahí imputado penalmente con los pecados que cometeremos toda nuestra vida. Y así ha dejado el alma con vida eterna. Significa que por ningún pecado que impedía que el alma tuviera vida eterna, nosotros fuésemos condenados. Entonces significa vida eterna para el alma. Inmortalidad plena para el alma. Lo que impedía la inmortalidad, lo que impedía la vida eterna para nuestras almas era pecar, un pecado. Uno solo, indistintamente a los demás, igualmente condena el alma a la muerte. Uno solo, indistinto a los demás. Por sí solo, un pecado condena igualmente el alma a la muerte. 2 pecados, 3 pecados, más condena, más grado de condena. Pero basta uno. A mí me bastaba uno. Para Dios dejarme totalmente exento de toda condena, para darme la seguridad de la vida eterna para mi alma, todos los pecados de nuestra vida le fueron imputados a Él. Y Él los pagó, muriendo. Así se pagan los pecados, con la muerte. ¿Te das cuenta cómo se condenan los pecados? Con la muerte. Tú has pecado. Tu alma está condenada a la muerte. Y a menos que tú no creas que tu alma está condenada a la muerte y que necesitas, por ende, ser salvo de que tu alma vaya al infierno, a menos que no te arrepientas, que no reconozcas tu realidad judicial en la que estás ante Dios y creas al mismo tiempo que Cristo, en vez de ti, en vez de tu alma, se puso voluntariamente para salvarte a ti de tú tener que ser condenado a la muerte de tu alma por tus pecados. Él se dejó imputar con todos los pecados que vas a cometer toda tu vida, con todos mis pecados que yo voy a cometer toda mi vida, para Él pagarlos todos, en vez de que los pagara tu alma, en vez de que los pagara mi alma, con nuestra muerte de nuestras almas, y Él ser condenado a la muerte y morir, en efecto. Cristo murió, en efecto murió, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Este es el anuncio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este anuncio tú tienes que creerlo. Este es el anuncio que tú tienes que creer para poder ser salvo de toda condena. Tienes que creer la verdad. Porque no creer en este anuncio, no creer en el Evangelio, te va a hacer estar creyendo puras mentiras. Que tú tienes que dejar el pecado para ser salvo. Que tienes que no pecar, guardar santidad, confesar tus pecados con un sacerdote católico. Todo eso es mentira religiosa. Cristo en la cruz del Calvario te dio vida eterna. Esa es la verdad y todo lo demás es religión. Y tú eres condenado por no creer la verdad. Por no creer que Cristo ya te salvó. Al decir tú que si tú te mueres no sabes a dónde vas, solamente Dios lo sabe, eso te condena. Porque que tú digas que tú no sabes a dónde vas, que no tienes certeza, estás escupiendo, golpeando, ofeteando el rostro de Cristo. Porque Cristo tuvo que sufrir la condena de su vida a la muerte, en vez de que tu alma fuera condenada a la muerte, para salvarte. Para darte total seguridad de que tú vas al cielo. En 1 Juan 5:13, el mismo apóstol Juan escribe a los creyentes, a los que hemos creído que cuando pecamos, nunca más somos condenados. Nunca más nuestras almas son condenadas por ningún pecado que cometamos. Porque el que ya fue condenado, en vez de mí, en vez de ti, y por todos nuestros pecados, fue aquí, Cristo en la cruz del Calvario, aquí en la cruz.
Y Él murió por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Entonces así nos salvó. Este es el anuncio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y si Cristo Jesús, en vez de ti y en vez de mí, murió por nuestros pecados, nosotros somos salvos. Cuando muramos vamos al cielo. No somos condenados por ningún pecado. Ya todos los pecados fueron pagados por Cristo. Cristo pagó toda nuestra deuda, de toda nuestra vida. Entonces yo ahora promulgo este maravilloso evangelio, estas buenas nuevas de salvación. Que por ningún pecado que yo cometa ahora, yo lo tengo que volver a pagar. Nunca más. Ya me los pagó todo Cristo en la cruz. Esto es gracia. ¿Y qué es lo que es hacer parecer esto como algo malo? Convertir el libertinaje la gracia de Dios. Afirmar que yo, por creer en el Evangelio, que es una salvación gratuita, sin méritos, sin obras, yo soy una persona que me escudo en esta convicción para poder tener una vida libertina, una vida inmoral. Eso es convertir el libertinaje la gracia de Dios. Eso lo hacen los religiosos que creen que la salvación se pierde por pecar, que la salvación se pierde por cometer pecados, que la salvación o es por obras, aparte de la fe, y que cuando tú has obtenido la salvación, esa la puedes perder por pecar. Eso es convertir el libertinaje la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos que están diciendo que la salvación no solamente es por la fe, sino que por conductas tuyas, piadosas, por guardar los mandamientos, y que si tú no lo haces, si pecas, pierdes la salvación. Por lo tanto, las personas que no hacen caso a este credo, de que la salvación es por obras, o que se pierde por pecar, los que decimos que la salvación no se pierde por pecar, porque ha sido una salvación que es vida eterna, lograda gratuitamente por Cristo para nosotros, nosotros somos personas que estamos viviendo el libertinaje. El libertinaje, o sea que nosotros decimos ahora pequemos para que vengan males. Y que nosotros andamos en la carne. O sea que nosotros nos aprovechamos de esta supuesta gracia, que no creen los que están convirtiendo el libertinaje en la gracia de Cristo, no creen en la gracia de Dios y en la fe del hombre para ser salvo, no lo creen. Ellos creen que la salvación es por obras y que cuando tú pecas, pierdes la salvación. O sea que la salvación no es por gracia, sino que por un poco de gracia y un poco de méritos tuyos. En circunstancias que gracia significa sin méritos, recibir sin méritos, sin que yo haga méritos. Yo recibo por gracia, gratuitamente, gratuidad de salvación. Entonces, convertir el libertinaje en la gracia de Dios es decir que nosotros, que solamente hemos creído en esta salvación gratuita, nosotros somos libertinos. Nosotros somos personas que hipócritamente estamos promulgando este credo para simular un deseo de vivir pecaminosamente, y entonces nosotros somos unos libertinos. Unos libertinos. Queremos darnos licencia para pecar y abrazamos este falso credo de que la salvación es gratuita. Entonces, las personas que nos acusan a nosotros como personas que nos estamos dando licencia para pecar, porque solamente hemos creído que Cristo al morir por nuestros pecados somos salvos sin obras, y que cuando hemos sido salvos nunca más nuestras almas son condenadas, eso es un libertinaje. Entonces, eso que nos acusan a nosotros, eso es convertir en libertinaje la gracia de Dios. O sea, tenernos por libertinos. Que ahora que estamos nosotros salvados, vivimos con libertad. Si pecamos, nunca más somos condenados. Todo nos es lícito, pero no todo nos es provechoso. Pero todo nos es lícito. En materia judicial, penal, por cualquier pecado que cometamos nosotros ahora, nunca más lo tenemos que volver a pagar. Ya los pagó todo Cristo por nosotros. Eso es gracia de Dios. Salvación gratuita. Sin ningún mérito nuestro. Ya la salvación la consumó Cristo. Entonces,
Los religiosos nos injurian a nosotros diciendo, ustedes son unos libertinos. Ellos están convirtiendo la gracia en libertinaje. Ellos, no nosotros. Porque nosotros, una vez siendo salvos, obedecemos los mandamientos doctrinales a los salvados. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. El apóstol Juan nos escribe a nosotros que ya somos salvos, que sabemos que por ningún pecado nosotros lo tenemos que volver a pagar, tenemos vida eterna. Nos escribe, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. No cometan pecados, sabiendo que cuando pecan nunca más son condenados, sus almas a la muerte del infierno. Porque han creído que aquel que en vez de ustedes ha sido condenado a la muerte por todos sus pecados fue Cristo. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, no pierde la salvación, como lo dicen los pentecostales. No, ellos son herejes los pentecostales. Los credos pentecostales son heréticos. Si alguno hubiere pecado, ya siendo salvo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él, Cristo. Él aboga ante el Padre cuando cometemos pecados. Cristo le dice al Padre, Padre, yo pagué por ese pecado que cometió Él. Yo ya lo pagué, ya pagué ese pecado. Y cuando yo cometo otro pecado, Cristo aboga ante el Padre. Ese pecado yo ya también lo pagué, ya también se me imputó a mí. Entonces yo soy salvo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Lo que condena a las personas del mundo es no creer que Cristo ya les pagó todos sus pecados, que ellos tienen que tener seguridad de que cuando mueran van al cielo, porque Cristo en vez de ellos fue condenado por todos sus pecados. Pero ellos, al no saber a dónde van después de morir, no, si yo me muero, Dios nomás lo sabe. Dios sabe dónde voy después de morir. Eso es pegarle una bofetada a Cristo. Porque Cristo no vino desde el cielo, tomando forma humana, naciendo en Belén de Judá de la Virgen María, para ir a ponerse en la cruz y ser imputado en vez de ti y en vez de mí por todos nuestros pecados, para Él pagarlos y siendo condenado Él a la muerte por nuestros pecados y morir Cristo por nuestros pecados, así dándonos salvación de que nosotros los paguemos, para que tú no sepas a dónde vas después de morir. El que tú no sepas, no tengas seguridad a dónde vas después de morir, se debe a tu incredulidad. Y esa incredulidad a lo que ya Cristo hizo en vez de ti, por ti, en la cruz del Calvario, es lo que te condena. Evangelio es el anuncio de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es Evangelio. Y Cristo, antes de ascender a los cielos, en Marcos capítulo 16, versículo 16, ha dicho lo que condena. Cristo ha dicho lo que condena al ser humano. Ha dicho, el que no creyere en el Evangelio será condenado. ¿Te das cuenta que en la Biblia nunca está escrito, el que pecare será condenado? No. El que cometiere pecado será condenado. El pecador será condenado. No. El que es condenado es el que no cree que Cristo murió en vez de él por sus pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Al yo creer que Cristo murió en vez de mí por mis pecados, yo tengo que creer que he sido salvo. Cristo en vez de mí. Aquí estoy yo y acá está Cristo. Yo soy condenado a la muerte por mis pecados. Los pecados se condenan con la muerte del alma. Mas Cristo, por amor a mi alma, como Él tiene inmortalidad y yo no la tengo, Él se puso en vez de mí. Yo debía ser condenado a la muerte, mi alma condenada a la muerte, por mis pecados. Mas Cristo fue cargado con mis pecados. Entonces yo salí de mi lugar y se puso Cristo en mi lugar, acá, en la cruz. Y la vida de Cristo fue la condenada, en vez de mi alma.
En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, es muy importante este pasaje. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, antes de ir a la cruz, días antes de ir a la cruz, el Señor dice esto: por esto me ama el Padre, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Yo tengo poder para poner mi vida y yo tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre: poner mi vida en vez de la tuya. A la persona de Cristo en la cruz del Calvario no le fueron imputados ciertos pecados de tu vida, no. A Cristo le fueron imputados penalmente los pecados de toda tu vida. Eso es vida eterna para tu alma. Que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, los tienes que volver a pagar tú. Ya los pagó Cristo en vez de ti. Porque Cristo puso su vida en vez de la tuya, en vez de tu alma. Si tu alma es condenada a la muerte, como tiene que ocurrir en justicia, porque el pecado condena el alma a la muerte, tu alma no puede volver a la vida. No, tu alma va a una eternidad de muerte. Si tu alma es condenada a la muerte por tus pecados, tu alma no puede volver a vivir. Pero Cristo sí. Él tiene poder de volver a vivir después de morir. Y como el pecado condena a tu alma a la muerte, 1, 2, 3, todos los pecados que vas a cometer toda tu vida, y un pecado por sí solo, independiente de los demás pecados, igualmente condena a tu alma a la muerte. Por lo tanto, para salvarte, Cristo se dejó imputar no con ciertos pecados de tu vida, o los pecados que tú vas a cometer hasta tus 10 años, o 30 años, 40 años, 50 años, dejándote Dios expuesto a que si tú vuelves a cometer un pecado solamente, uno más, igualmente tu alma es condenada a la muerte. Eso no es vida eterna. Y Cristo ha prometido vida eterna. Cristo ha dicho en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y cómo se logró esto? Cuando los pecados de toda tu vida, lo que tú ni siquiera te acuerdas que has cometido en el pasado, no puedes saber con certeza los que vas a cometer en el futuro, todos, uno de ellos por sí solo igualmente condena tu alma a la muerte. Todos entonces tus pecados le fueron imputados penalmente a Cristo, los de toda tu vida. Cristo puso su vida en vez de la tuya. Cristo en vez de ti. Cristo en lugar de ti. Por ti, por amor a tu alma, puso su vida en vez de la tuya. Fue cargado con los pecados de toda tu vida. Tú tienes que entender que Cristo, al poner su vida en vez de la tuya, fue imputado penalmente, en lo judicial, con los pecados que tú vas a cometer toda tu vida. Para por fin, de esa manera, darte seguridad para tu alma de vida eterna. En Juan 6:47 el Señor ha dicho, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan 10:28 el Señor ha dicho, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. El texto más famoso de la Biblia, que lo ha dicho Cristo, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó, acá en la cruz, ¿a qué amó? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no todo aquel que haga obras, no, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si es vida eterna la que Cristo logró por ti en la cruz, no una salvación que depende de que tú no peques. Porque si pecas, pierdes la vida eterna. Eso no es vida eterna. Dice de nuevo, otra vez, el Señor Jesús en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, aquel que tiene poder para volver a vivir después de morir. Ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al creer lo que ha dicho Cristo, tú tienes vida eterna. ¿Y qué es lo que ha dicho Cristo? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan 10:28. ¿Lo has creído? ¿O tú crees que si pecas pierdes la salvación que Cristo consumó en vez de ti, por ti, en la cruz del Calvario? Estás abofeteando el rostro de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, por los tuyos y los míos. Lo que impide entrar a la salvación no es que tú seas un pecador o que cometas pecado. No, porque todos los pecados le fueron imputados penalmente a Cristo. Lo de todas las vidas de todos los seres humanos. Para Él convertirse en el Salvador de nuestras almas. Lo que condena al ser humano es que no crea que Cristo ya lo salvó. En Juan 3:16 está el texto más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. En Juan 5:24 el Señor ha dicho, de cierto, de cierto. El Señor no tiene para qué decir de cierto, porque Él es la verdad, Él no miente. Lo que Él dice es cierto. En Él no hay mentira. Pero para que quede absolutamente claro para nosotros, sin ningún grado de certeza, el Señor ha dicho, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahí no hay obras, no hay méritos tuyos. El que oye y cree, tiene vida eterna. Y no perecerá jamás. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor está diciendo, y cree al que me envió. El Padre envió al Hijo. Y el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Y cree al que me envió. El Padre que envió al Hijo ha dicho que nos ha dado vida eterna. ¿Le has creído al Padre? En 1 Juan 5, versículos 10 al 13, leemos acerca del testimonio que Dios Padre ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. El Padre ha dicho que te ha dado vida eterna. ¿Le has creído al Padre? ¿Y cómo fue que el Padre te ha dado vida eterna? Al ofrendar a su Hijo. Y a su Hijo imputarle los pecados de toda tu vida. Para que ahora en esta vida tú no los tengas que volver a pagar cuando los cometas. Porque Cristo los pagó en vez de ti. Él fue condenado a la muerte, en vez de que tu alma fuera condenada a la muerte por tus pecados. La salvación es una obra completa de sustitución. Tú has sido totalmente sustituido judicialmente, acá. Acá hubo un juicio de condenación por los pecados de toda tu vida. Los pecados de toda tu vida le fueron imputados penalmente a Cristo y Él los pagó. Porque un pecado, independiente a los demás pecados por sí solo, ese pecado por sí solo, igualmente condena por sí solo tu alma a la muerte. Para asegurarse Dios de que tú nunca más fueras inculpado penalmente por ningún pecado que cometas, todos los pecados de tu vida Él se los dejó cargar en su